Amigos de Grado Cero, tenemos el honor de platicar con Mauricio Bastión Olvera, quien es joven profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ti, Guadalupe, por la invitación a este programa. Mauricio ha participado y de hecho fuiste becario, un becario muy distinguido hace unos años, y has participado en temas que tienen que ver con seguridad internacional, y te invitamos a platicar con nosotros para que nos expliques de qué va esto del comercio internacional de armas. Así es, muchas gracias. Sí, bueno, tengo experiencia de haber trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el área justamente encargada de diseñar la política exterior multilateral de México contra el combate al tráfico ilícito de armas, y también de haber trabajado en una organización de la sociedad civil, el Centro de Investigaciones Olof Palme para Paz, Seguridad y Desarrollo, en donde tuve la fortuna de escribir un capítulo dentro de un libro coordinado por la doctora Cristina Rosas, y en donde abordo también el tema de tráfico de armas, y bueno, el cual sí es un tema de relevancia y de importancia pues trascendental, ¿no? Debido a que si bien estas armas en el lenguaje diplomático son conocidas como armas pequeñas y ligeras, pues realmente son las verdaderas armas de destrucción en masa, son las que han causado cientos de miles de muertes, ¿no? A diferencia posiblemente de las catalogadas así por la diplomacia, ¿no? De las armas de destrucción masiva, ¿no? Que pues si bien tienen como dices, un largo alcance, una proyección grande, pero pues las verdaderas causantes de muertes de día a día son las armas pequeñas y ligeras, ¿no? Aquí, igual para todos aquellos que somos legos en la materia, principales diferencias entre comercio ilegal y comercio legal de armas. Creo que eso sería importante antes de adentrarnos un poco más. Claro, más allá de esta diferencia y aprovechando tu expertise en derecho, ¿no? Daría primero un paso anterior, ¿no? A lo que es lo lícito y lo ilícito, ¿no? Para después irnos a lo legal y lo ilegal, ¿no? Lo diferencia con un comercio lícito y un comercio legal, ¿no? El legal, bueno, pues es todo aquel que está dentro de los márgenes de la ley, ¿no? Mientras que el ilícito es que, pese a que está dentro de los márgenes de la ley, por ciertas cuestiones incluso morales o de cuestionamiento de que a lo mejor puede caer en manos de un niño cierta arma, se vuelve algo ilícito, ¿no? Entonces de ahí partimos ya a la diferencia entre lo lícito, lo legal y lo ilegal, ¿no? Tenemos que hay un marco normativo tanto político como legal, ¿no? Que norma el comercio de armas, tanto a nivel internacional como nacional. En México, por ejemplo, está estipulado por la Constitución que todos los mexicanos tenemos derecho a la aportación de armas siempre y cuando sea regulada por la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Esto es una pues clara copia de que cuando se hizo la Constitución mexicana estaba inspirada en la de Estados Unidos, que pues contiene esta famosa enmienda número 2, ¿no? La cual, bueno, estaba en su momento diseñada para la defensa de las fronteras en ese entonces de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, se retoma, se pone en la Constitución mexicana, y de ahí emanan una serie de normas, ¿no? Por ejemplo, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cuya cabeza de sector es la Secretaría de la Defensa Nacional, y su reglamento, ¿no? En el cual se estipula, bueno, pues todo lo que uno tiene que cumplir para poder registrar un arma, y lo que se puede comerciar y no, y quién puede comerciar estas armas y quién no está autorizado. Respecto al ámbito internacional, también tenemos que se divide de nuevo en dos momentos. El primero es el ámbito regional en el que México está inmerso, que vendría a ser la OEA, la Organización de Estados Americanos, que cuenta con una convención interamericana contra la fabricación ilícita y el tráfico ilícito de armas de fuego y explosivos, mejor conocida como la CIFTA.
Y posteriormente tenemos ya lo internacional, que si bien se han tratado de hacer esfuerzos desde la década de los años 20 del siglo pasado, pues no se había llegado a un acuerdo tan sólido, ¿no? Se tuvo un acuerdo de carácter político, más no legal, y que forzara a los estados a tener un marco normativo legal, ¿no? El Programa de Acción de Naciones Unidas para prevenir y erradicar el tráfico ilícito de armas. Ese programa se acuerda en los primeros años de este siglo, y por el impulso de México. Incluso México llega a presidir una de esas reuniones en el año 2010, y posteriormente pues tenemos todo el momentum que se da, en el que pasamos de un instrumento político a un instrumento legal con el Tratado sobre Comercio de Armas, ¿no? Apenas que entró en vigor el 24 de diciembre del año pasado, ¿no? Regalo de Navidad para todos los promotores de un comercio justo, y que ahí es necesario ahondar en lo que se busca es regular el comercio de armas, mas no se busca el desarme total, ¿no? Esa diferencia es importante, ¿no? Los promotores del desarme no buscamos que se desarme a la población civil, que se les quite estas armas. ¿Por qué? Porque bueno, hasta se acepta que las propias fuerzas de seguridad pública pues necesitan, para garantizar esta seguridad a toda la sociedad, este tipo de armas. Lo que se necesita es controlar su comercio y combatir el comercio ilícito, así como la posesión ilícita, para lo cual, por supuesto, para combatir la posesión ilícita, por ejemplo, se implementan programas de desarme, ¿no? Que eso sí se busca, ¿no? Se busca desarmar a toda la población, ¿no? Que de alguna manera ilícita tiene esas armas, o incluso ir más allá, a programas, por ejemplo, que van los niños a intercambiar sus juguetes bélicos por computadoras, por libros, etcétera, ¿no? Eso se busca hacer. Fíjate que me parece que hasta me leíste la mente a la hora de hablar del tratado que recién nos llegaron con nuestro regalo con Santa Claus, ¿verdad? Con este tratado, porque antes de que se diera a conocer que era el regalo de Santa Claus, hubo por ahí 2, 3 críticas, porque decían, bueno, es que la cuestión valorativa de centrar esta discusión de las armas, de la venta de armas, a partir de un enfoque meramente mercantil, no necesariamente está garantizando la seguridad internacional. Y creo que ahí radicaba mucho de la crítica hacia este tratado. Así es, la principal posición era decir, bueno, como bien dices, no solo el enfoque de comercio, de financiero, sino un enfoque integral, que contemple derechos humanos, que contemple la cuestión de género, que contemple la cuestión de los niños y adolescentes que usan este tipo de armas, y por supuesto sin minar las ganancias, ¿no? de que se hacen por el comercio de armas, ¿no? O sea, pues es controlar todo esto, ¿no? Con un enfoque integral, ¿no? Pero cuando vemos conflictos como en nuestra historia, bueno, la historia de América Latina, ya sabes, el conflicto de los Contras en Nicaragua, donde la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua y sancionó a Estados Unidos, y aún estamos esperando, ¿verdad?, a que paguen lo que les corresponde. Tenemos ese tipo de situaciones que chocan mucho con lo que se acuerda en los organismos, etcétera. La incursión de una potencia mediante el chantaje y la intromisión, si cabe el calificativo, tú me corregirás, la intromisión con estas armas y alterar el sistema, los sistemas nacionales para obtener beneficios propios. Como que esa estrategia también nos pone, digamos, en la disyuntiva de qué tanto todo este entramado de instrumentos en verdad va a hacer que funcione esto de la comercialización regulada de las armas. Sí, bueno, muchas veces es la crítica que se le hace al sistema jurídico internacional, ¿no? Que le hacen falta una especie de dientes para poder implementar de una manera efectiva todas las resoluciones que se hacen, tal y como fue
la decisión de la Corte, en este caso de Nicaragua contra Estados Unidos. Pero bueno, por el otro lado tenemos también las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que implementan embargos de armas a tanto actores no estatales, o sea, los grupos terroristas. El más reciente, uno de los más recientes, ISIS, ¿no? El año pasado, en septiembre, y a países, ¿no? Países en general que se han hablado de esto, que son embargos de armas, o sea que ya son sanciones que se llevan. Y claro, ¿quiénes son los que vigilan que se cumplan esos embargos de armas por parte del Consejo de Seguridad? Pues las propias fuerzas de Naciones Unidas, las operaciones de mantenimiento de la paz y todo el régimen internacional, ¿no? Eso sería como que la parte con la cual ya se pueden implementar, porque esto, recordando que de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, a su artículo 25, las decisiones del Consejo de Seguridad tendrán que ser implementadas por todos los Estados miembros. Y si esto lo entendemos, y si entendemos a la Carta que es un tratado internacional, pues México tiene que cumplir con lo que diga ese tratado. Y ese tratado te está diciendo en su artículo 25 que debes de cumplir con todo lo que diga el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, las resoluciones del Consejo de Seguridad se tendrían que convertir automáticamente en ley nacional aquí en nuestro país, cosa que lamentablemente no sucede. Hay esfuerzos muy loables por parte de la Cancillería y de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también, por implementar estas resoluciones, pero no hay un mecanismo como por ejemplo en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, que son países que cuentan con una ley de implementación de resoluciones del Consejo de Seguridad, en las que ya todo está por automático, ¿no? Sale una resolución del Consejo y ya se sabe qué procedimiento hacer para que se implemente de manera efectiva, ¿no? Aquí lo que sucede en México es que sale una resolución y estas secretarías de Estado que mencionaba emiten un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en las que se prohíbe el comercio de armas o por ejemplo congelamiento de activos financieros para con las entidades así sancionadas por el Consejo de Seguridad, ¿no? Aquí, como sabemos, a nivel nacional, bueno, la ley sustantiva es la ley militar, bueno, digamos que es del ámbito militar. Aquí no nos encontramos con este tipo de trabas o restricciones, de que como es de orden militar, ya sabes, así como que todo lo que tiene que ver con los militares se maneja en otra esfera jurídica. Eso tal vez también sea un poco el freno al cumplimiento de esta obligación internacional. También hay que, pero se le toma en cuenta, ¿no?, al Registro Federal de Armas, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no?, para el momento de realizar este tipo para implementar, ¿no?, las sanciones. Y también está la Dirección General de Exportaciones, ¿no?, de armas y todo eso, que son las que pues implementan, digamos, en el campo estas resoluciones, ¿no? Y para eso, por supuesto, se lleva todo un proceso de sensibilización adentro de las Fuerzas Armadas, porque pues el gobierno no puede llegar así de la nada con Sedena y decirle, oye, debido a la ONU tenemos que prohibir el comercio de armas con tal país. No, bueno, hay que explicar bien, ¿no?, ir con un proceso. Si bien la Sedena y la CEMAR son entidades altamente profesionales, ¿no?, hay que ir pues explicándoles poco a poco, ¿no? Recordemos que es de reciente inauguración, no tiene tiene apenas escasos 5 años que se abrieron agregadurías navales y militares en la misión permanente de México ante Naciones Unidas, ¿no? Entonces, pues todo eso beneficia a esta sensibilización que se tiene que hacer al interior de las Fuerzas Armadas mexicanas, ¿no? Y ahora, respecto al enfoque de empresas, no sé, no nos es extraño en las noticias, perdón por hacer la alusión, pero salió después de esta tragedia de Ayotzinapa que una empresa alemana es la responsable, digamos, porque así lo señalaron, de ser la mayor proveedora de armas en América Latina y en especial en México.
¿Cómo se hace para sensibilizar este tipo de empresas ante tragedias como esta? Porque fueron a protestar hasta la embajada, pero tú que eres experto en el tema, ¿cómo se maneja esto con las empresas? Sí, bueno, Alemania es el tercer exportador de armas a nivel mundial, ¿no? Solamente por abajo de Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces hay que tener en contexto esa situación, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, aquí dos escenarios, ¿no? El primero, cómo se manejó dentro de Alemania, ¿no? El Partido Verde alemán propone un embargo de armas a México, ¿no? Sin considerar que ciertas armas se utilizan para las fuerzas de seguridad pública. Él argumenta que, bueno, si bien que las armas que se utilizan o que se pretenden utilizar en las fuerzas de seguridad pública mexicanas son desviadas al comercio ilícito, o las propias fuerzas de seguridad mexicana son el crimen organizado en México, ¿no? Entonces, más bien ahí puede resultar un poco desafortunado un embargo a todo un país, sino más bien embargos específicos, como en el Consejo de Seguridad se conocen las Smart Sanctions, ¿no? Embargos a grupos específicos dentro de cada país, ¿no? Por el otro lado tenemos el lobby que hacen las empresas, ¿no? En las reuniones internacionales, pues ya ahorita es tanta la importancia, ¿no?, que Naciones Unidas, pues bueno, siempre se ha destacado por ser un organismo multilateral, pero no nada más entre países, sino dentro de los actores de la sociedad civil, y entre estos actores de la sociedad civil incluye la academia, las organizaciones no gubernamentales y por supuesto el sector privado. Entonces al sector privado se le da voz dentro de la organización para saber sus inquietudes, y es así que se ven empresas como Rolls-Royce, ¿no?, la empresa británica, que bueno, es conocida en el mundo entero por sus automóviles de gran lujo, ¿no?, que incluso la reina de Inglaterra tiene este automóvil, ¿no?, pero pues es poco conocido su intromisión dentro del mundo de las armas, ¿no? Fabrica motores para submarinos nucleares, ¿no? Entonces de ahí su importancia, y tiene una unidad jurídica y de asuntos internacionales, Rolls-Royce, quien es que va a estas reuniones. Y por cierto, el director general era antes delegado del Reino Unido para temas de desarme, ¿no? Entonces, pues muy sabiamente Rolls-Royce contrata a un experto, ¿no?, que estaba del otro lado y que sabe pues los puntos débiles, por ejemplo, ¿no?, que ya tiene este conocimiento. Y no nada más Rolls-Royce, también está el caso de Honeywell, de los aires acondicionados, ¿no? Bueno, estos aires acondicionados pues también lo necesitan helicópteros, lo necesitan otro tipo de armamentos, ¿no? Entonces van ahí, o empresas que fabrican miras, ¿no?, también son de uso dual, ¿no?, muchas veces. Para no ir más lejos, bueno, en México se tiene industrias, el Águila, ¿no?, que además de fabricar y de ser mundialmente famosos por toda su fabricación, ¿no?, de armamento, pues tienen por ahí componentes de papelería, ¿no?, engrapadoras y demás, ¿no?, que es otra rama en la que incursionan este tipo de empresas. Industrias Mendoza, Tecno y demás, ¿no? Ese es su segundo rubro, pero bueno, sí están interesadas en las negociaciones internacionales, ¿no?, sobre comercio de armas. Y en un capítulo oscuro de la historia mexicana, porque fue, digamos que cuestionable de un lado y de otro, ¿en qué consistió esta dichosa operación Rápido y Furioso, haciendo alusión a la no tan célebre película? Sí, mira, que a lo mejor la película ya venía pues ya con mala fortuna, ¿verdad? Está su actor principal. Pero bueno, en México, primero de nuevo el contexto nacional, ¿no? Tenemos que en los últimos 6 años se han incautado, de acuerdo a cifras oficiales de la Sedena, cerca de 171,000 armas al crimen organizado, ¿no?, en 6 años, de las cuales el 70%, tras diversos estudios de rastreo que se llevan a cabo, provienen de Estados Unidos.
lo anterior también va relacionado al gran número de armerías que existen en la frontera sur de ese país, en nuestra frontera norte, ¿no? Que son aproximadamente 8,000 armerías y que se contabilizan más o menos 10,000 puntos de venta, que no todas esas, o sea, son de esta diferencia de 2,000 porque muchas veces se llevan a cabo ferias, ¿no? Los denominados gun shows, ¿no? A los que uno puede ir y con una requisitos mínimos de identificación, pues se puede comprar un arma. Exactamente, ¿no? O sea, ha habido casos de que llegan señoras embarazadas, ¿no? Y compran un arma, ¿no? Y bueno, uno podrá pensar, pues, ¿qué tiene, no? ¿Qué ocurre con eso? Pero muchas veces son casos en que el propio narcotraficante le paga a este tipo de personas, ¿no? Con esas características para que vayan a comprar de manera legal las armas a las armerías o a los gun shows, y después saliendo se las pasan a los miembros del crimen organizado para que a su vez pues utilicen las rutas que van de un lado llevan droga y del otro lado pues no se regresan vacías, llevan armas de fuego. Y bueno, sí, desafortunadamente se tiene el caso de Rápido y Furioso, que pues haciendo una alusión a la que tú mencionabas, ¿no? De Nicaragua, los contras y demás, pues que Estados Unidos proporciona ayuda de manera ilegal, ¿no? Entonces habría que pues estudiar, ¿no? En Estados Unidos el Departamento de Justicia ya hizo los procedimientos, ¿no? necesarios para ir en contra de los oficiales responsables de esto. Entonces, bueno, pues quedamos a la espera de ver qué se puede hacer tras esta operación, que bueno, se introdujeron miles de armas de manera ilegal a México por un supuesto rastreo, ¿no? De tratar de buscar estas armas, a ver quiénes eran los denominados usuarios finales de estas armas, ¿no? Sí, y para los que nos escuchan y ven en nuestros canales, una de los problemas al interior, y por eso les dije tanto al interior allá como acá, fue que no necesariamente una institución facultada para el manejo de armas fue la que autorizó la operación de la introducción de estas armas, que se supone que eran para rastreo, como dices tú, de ver cuál es la finalidad de las mismas, y que en el Congreso se discutió eso, ¿no? Que se ventiló como entre la CIA y la DEA, y en fin, entre todos ellos hay un vacío de comunicación institucional, y como que cada quien operaba a su modo. Bueno, eso es lo que se vio en los medios en cuanto al manejo de armas. Y entonces, pues si bien en México se dio la introducción, como la forma en la que ellos la hayan realizado, también lo que estamos viendo es que no necesariamente quien las compra de forma lícita tiene la idea de la procedencia de estas armas. Otra de las consecuencias que vimos con esta guerra contra el narco, ligada obviamente con la operación Rápido y Furioso, es que mucha gente sí las compró de forma lícita. Y entonces ahí fue, bueno, ¿cómo le llaman? Un correteadero indiscriminado de fantasmas, o ¿cómo se le puede decir? Porque no necesariamente la gente que compró las armas era gente vinculada con delincuencia organizada, ¿no? Exactamente, sí hubo estos falsos positivos, ¿no? Que bueno, pues generaron eso, ¿no? Compradores lícitos, ¿no? Lo cual, esto me recuerda a otro tema interesante relacionado a las armas, que son las armas de fabricación ilícita, ¿no? Armas de fabricación casera, por así decirlo, que se da en nuestro país también, ¿no? En las zonas de Tepito e Iztapalapa hay talleres de armas, ¿no? Que resulta todavía más preocupante, ¿no? que el propio tráfico ilícito de armas, lo cual no es pues un problema propio de México, ¿no? Sino también se da en otras regiones del mundo, ¿no? Los tigres de Tamil en Sri Lanka, en Colombia también las FARC se les han confiscado talleres enteros de armas y municiones, ¿no?
y también en Europa del Este ha habido estos casos, ¿no? Y también lo que se menciona, ¿no? Y lo de no nada más enfocarnos a las armas como tal, sino también al tráfico ilícito de municiones, porque no puedes hablar de una sin hablar de la otra, ¿no? Hay estudios que se dice que más o menos se requieren en promedio 300 municiones, 300 balas por arma que es utilizada. Estamos hablando que pues el perpetrador, ¿no?, utiliza esta arma pues también para ensayar, ¿no?, para práctica. Entonces en promedio se estima que son 300 balas, y pues también el decomiso en municiones es bastante alto, ¿no?, y por supuesto mucho más alto que el de las armas, ¿no? Estamos hablando que llega aproximadamente a 500,000 de municiones decomisadas, ¿no? Y es necesario que esta entren dentro de todo el concepto, ¿no? Porque a veces se dejan de lado y nada se habla. Tráfico de armas, pues sí, pero también es con qué se utilizan. Un arma sin su munición no es igual de letal, ¿no? Por supuesto se puede matar, hay casos que no, con la cacha, ¿no? Pues, ¿no? Por supuesto, pero pues evidentemente es más letal con la munición como tal, y la munición sin su arma pues no sirve de nada, ¿no? Sí, y ahora que hablabas de las municiones y de Tepito y estos lugares que se cuenta, se dedican a la fabricación de las mismas, también por ahí había cierto problema con detectar ciertos productos químicos que también ya van ligados también al narcotráfico, y entonces es saber distinguir qué va para qué tipo de industria. Y también, bueno, esto me lleva a hablar de otra situación. No sé si recuerdas cuando estaba en su apogeo Lady Di, y que él fue vocera de Naciones Unidas para la desactivación de las minas personales. Después de ese momento ya no supimos más sobre desactivación de minas antipersonales. ¿Qué pasa con esta arma? ¿Ya se declaró totalmente erradicada o hay actuación de Naciones Unidas al respecto? Sí, desafortunadamente todavía hay lugares con minas antipersonal, y bueno, también minas antivehículo, ¿no? Por supuesto hay varios programas de Naciones Unidas que se enfocan al tema de las minas antipersonal. Y ha habido casos recientemente pues de muchas desgracias, ¿no? En Bosnia ya se había completado el programa de mapeo de dónde estaban las zonas el año pasado, y por ahí de octubre ocurren tormentas, ¿no?, lluvias muy fuertes en ese lugar, que producen deslaves, y lo cual produce que se muevan las minas que ya se tenían identificadas, ¿no? Entonces imagínate, eso es terrible, ¿no? También en Camboya me tocó ser testigo de los campos de minas, ¿no? Donde pues uno va caminando, ¿no? Y le dice, bueno, aquí está minado, ¿no? Están las banderines, ¿no?, de Naciones Unidas para no pasar esos lugares, ¿no? Y también, bueno, los esfuerzos son múltiples que se hacen. Está toda una unidad de caninos, ¿no?, que son entrenados especialmente. Incluso ya hasta en los últimos años se han entrenado ratas, porque sale más económico, ¿no? Digo, es lamentable cualquier pérdida de un ser vivo, pero sale más económico pues utilizar ratas para la identificación de eso, que a través de su olfato, ¿no?, se identifican en dónde están las minas, y que bueno, si llega a explotar pues es menos la pérdida de una rata que un perro entrenado, ¿no?, especialmente para esto. Y también están los técnicos especializados en desminado, ¿no? Que bueno, cuesta bastante el desminar, ¿no?, comparado con lo tan barato que es el poder minar una zona, ¿no? El cálculo es que bueno, hay minas desde $5, ¿no? Incluso hay empresas también de telefonía celular que su segundo industria es las minas, ¿no?, por todos los aparatos y lo que se emplean, ¿no? Entonces pues sí, las minas también entran en esta categoría de armas. Centroamérica, ¿no?, por supuesto está completamente minada, y ya hay excedentes de armas, excedentes de estas minas, que bueno, uno se preguntará qué pasará, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta, ¿qué va a pasar con todo eso? Te digo, o sea, nos quedamos con el boom mediático
te digo, si Lady Di participaba en las campañas. ¿Y después qué pasaba? Y como dices, ¿qué pasa con todas las que no se han descubierto? ¿Qué ocurre con los Zetas, ¿no? que han estado en Guatemala, en El Salvador? No hay presencia de ellos. ¿Acaso no les llamará la atención los excedentes de minas en esos lugares? ¿No? Entonces, ¿y qué es lo que viene aquí? ¿No? ¿Qué va a pasar en México cuando esos grupos criminales puedan acceder a ese tipo de armamento, ¿no? Y referente a lo que mencionabas de armas, precursores químicos, en la OPAC tuve el honor de participar en la Organización para la Proscripción de Armas Químicas con sede en La Haya, y fui delegado. Y bueno, es interesante ver todas las dinámicas que hay. La preocupación, si bien México tiene una autoridad nacional que recae en el CISEN, ¿no? También bueno, se utilizan precursores químicos, los gases lacrimógenos, ¿no? Están considerados dentro de uno de los anexos de la Organización contra Armas Químicas, ¿no? Como ciertos elementos, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurrirá, ¿no? Ya se tienen ataques terroristas en Japón, ¿no? El más claro ejemplo en la línea del metro en Japón, ¿no? Y por supuesto también otro tipo de ataques en Siria, en Libia, ¿no? Con armas químicas a población civil, ¿no? En Irak, por supuesto que la sociedad civil está muy activa participando en estos foros internacionales, ¿no? Ahora que mencionas Irak, y ya para cerrar así con broche de oro el gran tema de las armas en Medio Oriente y de estas organizaciones, supimos por las noticias, el pronunciamiento de uno hacia ISIS, pero también hay ahora un pronunciamiento hacia el Estado Islámico respecto a este manejo de armas. ¿Puedes platicarnos un poco al respecto? Sí, claro, bueno, la cuestión del Estado Islámico, ¿no? y sus orígenes tras la guerra mal llevada de Estados Unidos en Irak, ¿no? Cómo es que surge este movimiento, se desprende de Al Qaeda, ¿no? Por ahí tiene varios líderes, entre ellos un egipcio, ¿no? Llegan, y el cual es una forma diferente, no se le podría catalogar de un grupo terrorista porque ya va más allá, tiene control de territorio, ¿no? El califato es un área geográfica determinada, ¿no? Y pues también está la forma de reclutar, ¿no? Y de entrenar a soldados, y todo eso es diferente a la de un grupo terrorista tradicional, ¿no? Entonces, si bien si llegan a cometer actos terroristas, ¿no? Pero bueno, su definición va más allá, hasta ellos mismos propio como un estado, ¿no? O sea, por tener control de territorio, por tener una población determinada, y bueno, pues hay que ver las repercusiones que puede llegar a tener, ¿no? Y por supuesto las armas, ¿no? que se les van a decomisar. Por ahí incluso el año pasado decomisan la ciudad de Mosul. En la ciudad de Mosul hay un aeropuerto importante con aduana importante de armas, pero también está una universidad. Esta universidad pues tiene laboratorios físicos, ¿no? Muy importantes, entre ellos la universidad tenía muestras nucleares. Por ende, el ISIS, el Estado Islámico, se vuelve de facto controlador bajo el control, ¿no? de estas cuestiones nucleares, ¿no? Entonces eso conlleva incluso a un movimiento internacional que en la ONU dicen, bueno, cuidado señores, ISIS acaba de tomar posesión de la Universidad de Mosul y que tiene material nuclear, material radioactivo. Entonces ya eso motivó a la propia al propio Organismo Internacional de Energía Atómica con sede en Viena a manifestarse y decir, bueno, sí es material nuclear, pero no hay nada de qué preocuparnos, no tienen a los expertos técnicos para el manejo de eso, que a diferencia de las armas pequeñas y ligeras, las armas de fuego, las armas de destrucción en masa necesitan expertos técnicos. Cuando un arma de fuego, pues hasta sabemos que un niño la puede activar, ¿no? Y está el claro ejemplo de los niños soldados y demás, el ponches que se da aquí en México, ¿no? Entonces la diferencia fue esa, que bueno, afortunadamente no hubo nada de qué temer por el ISIS tuviera control nuclear, ¿no? Y también fue la excusa, ¿no? Ya para finalizar, de Irán, que decía que no tenía, ¿verdad? Ni la malicia
ni el personal para desarrollar la bomba atómica, ¿no? Así es, ¿no? Es el programa nuclear de Irán, ¿no? Tan sonado desde 2009, 2010, ¿no? Todos estos proyectos, ¿no? Que bueno, si bien pues nunca cooperó, ¿no? O sea, pues ahí incluso la posición mexicana, ¿no? Fue que México respeta el derecho que tiene Irán, así como que tiene cualquier otro país en el mundo, de desarrollar su energía nuclear con fines pacíficos. Pero qué tan pacífico pueden ser los fines de un país que ha dicho que quiere borrar del mapa a otro país, ¿no? En la propia Naciones Unidas, ¿no? Entonces ahí, bueno, te queda en duda ese tema, ¿no? Pero pues sin duda eso pues nos llevaría posiblemente otro programa, ¿no? Completo para hablar del tema nuclear e Irán, ¿no? Ok, Mauricio, aquí ya nos andan subiendo el volumen de la música, yo creo que ya para que cortemos, para finalizar, correo electrónico, Facebook, Twitter, para que los chicos se pongan en contacto contigo y bueno, te hagan llegar todas sus dudas acerca del tema. Sí, claro que sí, mi Facebook es Mauricio Bastien, así me pueden encontrar en Facebook, y correo electrónico gmbastien@gmail.com, gmbastien, Bastien con B de bueno, ASTIEN de noviembre, @gmail.com. Y pues muchas gracias por la invitación aquí a tu programa y mucho éxito. Ok, pues le damos las gracias a Mauricio, les decimos que lo pueden seguir también en Facebook y leer su aportación en el libro de seguridad que bien coordinó la doctora Cristina Rosas, y van a ver que ahí pueden encontrar un parteaguas infinito para lo que es investigación sobre estudios de la paz, y entonces pueden tener en Mauricio un referente muy 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 bueno. Sí, muchas gracias. Y también últimamente publiqué con el doctor John Ackerman del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? En el Mexican Law Review, donde también abordo el tema de tráfico de armas, ¿no? Muchas gracias. Gracias, seguimos en grado cero.